hermana Cristal, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que lo que viene a decir, Señor, no viene de ella, sino de ti, Padre Celestial. Y sabemos que vas a ser tú usándola, Padre Celestial, a fin de que pueda hablar con tu pueblo, Señor. Te encomendamos esa palabra, Padre Celestial. Y, Padre Celestial, pedimos, Señor, que toque nuestros corazones, Padre Celestial, y que salgamos aquí llenos más y más de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de hoy es Dios transforma al perseguidor en apóstol. Entonces, hay historias en la Biblia que revelan la gracia de Dios y de manera tan poderosa que cambian la manera en que entendemos el Evangelio. Una de estas historias relevantes o importantes está la historia de Esteban y la historia de Saulo de Tarso, que más adelante vamos a ver que de Saulo de Tarso pasa a ser Pablo, que pasa a ser el apóstol. Entonces, transforma al perseguidor. Dios transforma al perseguidor en apóstol. Ese es. Lo impresionante es esto, o sea, el asesinato de Esteban fue como una semilla, no una semilla simple, sino que fue una semilla especial que Dios usó para que transformara así la vida de Saulo, que va a ser el apóstol Pablo. Lo que parecía derrota cuando murió Esteban, en realidad no era ninguna derrota, era una siembra divina, un propósito que Dios ya había establecido, porque Dios no se equivoca con nada. Y a veces nosotros pensamos que en nuestros peores momentos, como que Dios sale a nosotros, pero no, hay propósitos, y Esteban, la muerte de Esteban tuvo un propósito. Jesús ya había declarado un principio espiritual. Vamos a Juan 12:24. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, seguirá siendo un único grano, pero si muere produce mucho fruto. Y esto fue lo que pasó con Esteban, que sí produjo muchísimo fruto. En la muerte de Esteban no fue una simpleza, fue un propósito que Dios tuvo con la vida de Saulo en este momento, y que sí hubo fruto más adelante, no se vio en el momento. Eso sí, ese fruto no se vio en el momento, porque como todo fruto tiene su proceso, tiene su tiempo establecido también. Bueno, Esteban murió, pero su muerte produjo fruto. Uno de estos frutos, como ya le digo, fue Saulo de Tarso. Para entender la historia debemos conocer quién era Saulo. La Biblia, si quieren vamos buscando Filipenses capítulo 3, leemos del 5 al 6, Filipenses 3. Entonces vamos a entender en un momento quién era Saulo. La Biblia presenta como un hombre con credenciales extraordinarias. Filipenses 3. y 6, leemos. Dice, fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a hacerlo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprochable. Aquí nos describe a Saulo, que era judío, que era fariseo, que era celoso, bueno, extremadamente celoso por las cosas de Dios, pero no era un celo bueno, no era un celo que Dios aprobaba. No
no era un celo aprobable por Dios. También nos dice las características, nos dice que es estudiado en la ley. ¿Por qué le dicen Saulo de Tarso? Porque Tarso pues era una ciudad donde había universidades, las mejores universidades, y ahí estudiaban todas las personas que se querían prepararse teológicamente. Los mejores estaban en Tarso. Bueno, Saulo fue discípulo de Gamaliel en Hechos 22:3. Vamos un momento a Hechos, y en Hechos nos vamos a quedar un momento, no lo vamos a perder. Entonces está en Hechos, capítulo 22. Hechos capítulo 22 y leemos el versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso. Sí, estoy bien. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, e instruido con esmero por Gamaliel en la ley de nuestros antepasados, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Aquí fue lo que les estaba comentando sobre las características de Saulo y de que fue discípulo de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más importantes de ese tiempo. Era respetado y tenía influencias del judaísmo, y esto significa que tenía formación profunda en la teología, una enorme influencia con los que estaban ahí en Gamaliel. Pero algo importante que debemos saber es que conocer la Escritura no significa de que uno conoce a Dios o que obedece a Dios. Aquí sabemos de que Gamaliel y Saulo eran unas personas que teológicamente se saben la palabra. Teológicamente y en doctrina están súper bien, pero en obediencia no lo están. Y eso es lo que pasa actualmente con algunas personas. No nos damos cuenta cuando, mejor dicho, no nos damos cuenta que estamos actuando como el enemigo. Pues Satanás se sabe la Biblia, de principio al fin, pero él no la pone en práctica. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Los fariseos conocían la ley, pero no reconocieron al Mesías. Después de la resurrección de Cristo, la iglesia comenzó a crecer de manera explosiva. Vamos a Hechos 2:41. Aquí cuando les digo que en Hechos, vamos a pasar un momento, no nos vamos a ir. De pronto vayamos a otro pasaje, pero regresamos. Entonces leemos en Hechos 2, capítulo 2, 41. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Aquel día se añadieron alrededor de 10,000 personas. Y en Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, llegando a ser unos 5,000, solo contando los hombres. Aquí nos damos cuenta que después la iglesia creció de una manera tan exponencial, de una manera tan grande. En medio de este crecimiento aparece Esteban. En Hechos 6:8
Bueno, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí significa que Esteban no era un apóstol, Esteban era un diácono. Diácono significa que era un servidor de la iglesia, estaba en servicio a las necesidades que tenía la iglesia. Pero eso sí, aunque Esteban era un servidor, no era apóstol, aún así Esteban, él predicaba y defendía la palabra de Dios con los fariseos. Él hablaba. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo y él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Esteban no lo pudo callar, los fariseos, no lo pudo callar el hombre. Esteban, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, habló, no se quedó callado. Yo me imagino si de pronto Esteban se hubiese quedado callado por miedo a los fariseos. Yo creo que en este momento no estuviéramos diciendo que Esteban fue lleno del Espíritu Santo, para nada. No estuviéramos diciendo que fue lleno de fe, de poder, no. Estuviéramos hablando de alguien diferente. Estuviéramos hablando de un Esteban que tuvo temor, que tuvo miedo, que no obedeció a Dios. Un Esteban rebelde. De eso estuviéramos hablando hoy en día. Pero no. Esteban siempre estuvo predicando, estuvo orando. Esto nos enseña algo profundo. Dios no usa títulos, usa corazones llenos de su Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios comienza a moverse, siempre la oposición va a estar ahí. Siempre. Vamos un momento a Hechos 6. Leemos el 9 y el 10. Hechos 6, 9 y 10. Entonces, algunos de la sinagoga llamada de los libertos, a la que pertenecían judíos, Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Eso es lo que le estaba comunicando. Pero no podían hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Esteban estaba respaldado por el mismo Espíritu Santo. Amén. Qué bonito en ese tiempo estar así. Y ahora también. Amén. Porque el mismo Dios de Esteban es el mismo Dios que tenemos nosotros. Amén. Así es. Gloria a Dios. Esto enfureció a los líderes religiosos. Entonces hicieron que muchas veces lo que hacen siempre, cuando no pueden con una persona que está llena del Espíritu Santo, lo que hacen es inventarse situaciones para poner entonces en peligro a estas personas. Y fabricaron entonces acusaciones contra Esteban. Lo podemos ver en Hechos 6:11. Y dice: así que sobornaron a unos individuos para que dijeran que le habían oído pronunciar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Por eso es que les dije que cuando Dios comienza a moverse, siempre va a haber y va a aparecer oposición. Estamos en Hechos, vamos un momento al 7:51. Ahí vamos a conocer por qué, o la verdad de por qué se enfurecieron. Hechos 7:51. Testarudos e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre os oponéis. Aquí quien está hablando es Esteban. Siempre os oponéis al Espíritu Santo. Sois iguales que vuestros padres. Esto se lo dijo Esteban. Y al momento que dijo Esteban estas palabras, guiado por el Espíritu Santo, ahí fue cuando ellos enseguida se enfurecieron contra Esteban. Eso fue como la gota que rebosó el vaso.
Cuando escucharon esto, explotaron de furia. Seguimos en Hechos, ahí mismo en 7:57. El 57 dice: ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arrojaron en masa sobre él. Esa fue la forma como ellos pudieron actuar, con violencia. Y eran personas que teológicamente estaban avanzadas. El 58, seguimos, lo sacaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon, lo acusaron. Los acusadores pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero aquí aparece un personaje especial. Aquí empieza Saulo a aparecer. En el 59 al 60, mientras la apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Aquí hay algo muy particular, que en el momento que Esteban estaba en esta situación, Esteban lo único que pensó, no pensó que como que Jesús, Señor, trae fuego y arruínalos a todos, mátalos a todos, destruyelos a todos, mira lo que me están haciendo. No, dijo: perdónalos. Lo que fue, sus palabras fueron de que los perdonara. Amén. Y eso es algo que dijo también Jesucristo cuando estaba en la cruz. En Lucas 23:34 habló lo mismo que dijo Jesucristo en la cruz. Lucas 23:34. Y no vamos a perder en Hechos. Hechos no lo perdemos. Lo tenemos. Amén. 23 y el 24. 34. 34. Sí. Dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus vestiduras echándoles las suertes. Y eso mismo también le pasó a Esteban. Sí, porque Esteban también le quitaron las vestiduras y se las dieron a Saulo. Aquí se lo dieron a los que estaban, Los acusadores. sí, los acusadores, los soldados. Aquí se lo dieron a los soldados, pero a Esteban se lo dieron, y al dárselo a Esteban, eso significaba de que Esteban estaba participando y que estaba aprobando lo que estaban haciendo. Saulo, sí, a Saulo exactamente. Porque cuando los primeros que apedrean, los primeros que daban que tiraban las primeras piedras, esos eran los que estaban de testigos. Los testigos eran los primeros. Y él, en este caso, también estaba de testigo porque le colocaron las túnicas de Esteban, se las colocaron a Saulo para que la sostuviera. Entonces, Esteban murió pareciéndose a Jesús. Aleluya. Y esto impactó, yo creo que esto impactó muchísimo a Saulo en este momento. Después de la muerte de Esteban, comenzó una persecución terrible. En Hechos, por favor, vamos a Hechos nuevamente. Capítulo 8, versículo 3. Mientras tanto, Saulo asolaba la iglesia, estaba en las casas, apresaba violentamente a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. ¿Qué significa que Saulo asolaba? Bueno, significa desgarrar como un animal salvaje. Saulo se convirtió en el terror de todos los cristianos en ese momento.
Saulo se convirtió en el opositor, en el enemigo. No podían ni siquiera escuchar ni siquiera podían escuchar el murmuro de Saulo. Murmurar, no. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, que aún seguía respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Lo hacía con la intención de llevar presos a Jerusalén a quienes hallaron como seguidores, hombres o mujeres de este nuevo camino. Ya les había comentado de que la iglesia había crecido exponencialmente, explosivamente. Y así como creció la iglesia, Saulo empezó a perseguir a todos los cristianos, a hombres y a mujeres. En este momento, cuando Saulo iba de camino a Damasco, con una misión, era perseguir precisamente por la autorización para arrestarlos y llevarlos a Jerusalén. Saulo en ese momento estaba convencido de que él hacía lo correcto. Saulo, en su propia opinión, decía de que estaba actuando conforme a la voluntad de Dios, pero no es así. Él no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios, estaba actuando conforme a la voluntad del ser humano. Entonces vamos en el mismo 9, vamos en el versículo 3 y 4. Mas en el camino, cerca ya de Damasco, le rodeó repentinamente un resplandor que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es. Jesús mismo se le apareció. El 5 dice, él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús. ¿Y a quién tú persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En este momento Saulo describió algo que jamás se imaginó. Descubrió que Jesús estaba vivo. Amén. Después de esta aparición sucede algo impactante. Está en Hechos 9:8. Ahí mismo en el 8. Cuando él se levantó del suelo y abrió los ojos, no veía a nadie, así que le tomaron de la mano y le llevaron a Damasco. El perseguidor ahora está totalmente indefenso. Saulo en realidad estaba ciego espiritualmente. Por eso Dios permite que experimente esta ceguera física, porque él estaba espiritualmente ya ciego. Seguimos con el 9. Allí estuvo 3 días sin ver, tampoco comió ni bebió. Estos fueron 3 días de oscuridad. Estuvo en oscuridad profunda por 3 días. En ese momento Saulo comenzó a orar y Dios le dice a Ananías en el 11, vamos al 11 más abajo. Pues quiero agregar de que esta ceguera que Saulo tuvo en esos 3 días, dice que era como escamas en sus ojos, pero no simplemente debía de ser escamas, sino que también dice así escamas, pero eso puede ser cualquier otro tipo de velo o cualquier otro tipo de obstáculo que él tenga en los ojos. Estaban sus ojos totalmente cegados, se quedó sin poder mirar.
sin poder ver. Pero no necesariamente tenía que ser escama. Es como hablar de alguna manera. El 11 dice, cuando, vamos por... Y Dios le dice a Ananías, en el 11, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es natural de Tarso. Él está orando. Entonces, en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Dios le habló en visión y le dijo de que fuera allá donde Saulo. Pero Ananías, la verdad es que tenía miedo. ¿Por qué? Porque como les conté de que este Saulo era un perseguidor. Era el terror de los cristianos. Y por eso es que Ananías tenía miedo de pronto de que Saulo lo fuera a carcelar, a matar. Entonces, seguimos en el 13. Ananías respondió, Señor, he oído a muchas personas hablar acerca de este hombre y del daño que ha causado a tus fieles en Jerusalén. Entonces, pero Dios le respondió en el 15. El Señor le replicó, ve, porque este es mi instrumento escogido para que anuncie mi nombre ante los gentiles, los reyes, los hijos de Israel y los hijos de Israel. El 17. Ananías fue y entró en la casa, puso sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, aquí se le quitó el miedo. Fíjense que aquí no lo llama ese hombre, no lo llama ese perseguidor, Saulo, no lo llama así. O ese terror que he escuchado, he oído que persigue a tus fieles, no, ya no lo llama así. Después Dios le dio tanta calma y tanta paz a Ananías que lo llamó hermano. Dice, hermano Saulo, dice Ananías, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Así es. Ananías, aquí fue cuando ocurrió el milagro, en el 18. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado. Esto simboliza que Dios quita el velo espiritual. Aquí Dios obró quitándole a Saulo ese velo que tenía, que no lo podía ver, que no lo podía obedecer. Ahora Saulo podía ver dos cosas. La primera, recuperación de la vista física. Y la segunda, recibir visión espiritual. Amén. Gloria a Dios. Ahora Saulo entendía la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que Jesús es el Mesías. Jesús resucitó y Jesús es el Señor. Esas son las verdades que él entendía en este momento. No la podía entender porque tenía ese velo, esas escamas que tenía, no lo dejaba ver. Esa ceguera espiritual no lo dejaba ver. Después que recuperó la vista, sucede algo impresionante. Vamos en el 20. Enseguida empezó a predicar. Bueno, después del bautismo, o sea, dice que Jesús lo liberó. En ese momento hubo un milagro. Cuando sucede el milagro, fue bautizado. Y aquí dice enseguida, no dice mañana, el martes, en un año, 3 meses, no. Dice enseguida empezó a predicar a Cristo en las sinagogas diciendo que era el Hijo de Dios.
Entonces, ¿por qué algunas personas esperan para predicar a Cristo el año que viene? Para predicarlo, pues, no sé, un mes, en 2 días. No, eso tiene que ser ahora y enseguida. Aleluya. Así como Él hizo. Seguimos. El enemigo que perseguía a todos los cristianos ahora proclama el Evangelio. Aleluya. Este pasaje muestra 3 etapas espirituales. La primera etapa es la ceguera espiritual. Son personas que creen en Dios, pero que en realidad no han tenido como un encuentro con Cristo. Esta es la primera etapa. Por eso es que a estas personas se les declara que están ciegas espiritualmente. Santo. No han tenido ese encuentro con Cristo. El proceso de quebrantamiento es la segunda etapa. Gloria a Dios. Los 3 días de oscuridad representan el momento en que Dios trabajó en el corazón. Los 3 días de oscuridad fueron los 3 días que fueron representados como el trabajo que Dios hizo en el corazón. Amén. La tercera etapa viene siendo la revelación. Gloria a Dios. Cuando Dios quita las escamas, libera a la persona y finalmente puede ver la verdad del Evangelio. No solamente ver la verdad, sino entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. Bueno, Dios usó lo imposible. La historia de Saulo nos enseña algo increíble. ¿Y qué es? Dios no solo salva a los pecadores, no. Transforma a los enemigos, a los perseguidores, a los que están en contra del cristianismo, del evangelio. ¿Para qué? Para transformarlo y para que sean instrumentos de la gloria de Dios. Amén. Así es. Gloria al Señor. El hombre que aprobó la muerte de Esteban terminaría escribiendo palabras como las que están en Romanos. Vamos un momento a Romanos 8:38. Leemos el 38 y el 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios.